en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: ya no soy digno de ser, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello. Le besó, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano, calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén y amén, Señor. Vamos a compartir hoy bajo el tema: las cosas que se pueden perder por la soberbia. Las cosas que se pueden perder por la soberbia. ¿Creen ustedes, hermano, que hay cosas que se puedan perder por causa de la soberbia? Se pueden perder muchas cosas, hermano, por causa de la soberbia. Gloria al nombre del Señor. La palabra soberbia tiene que ver con orgullo. Por orgullo. Tiene que ver con esa forma fastidiosa que muchos tienen. Tiene que ver con el carácter mal formado de muchas personas. La soberbia nos lleva a ser altaneros, altivos. La soberbia nos lleva a ser agresivos. Cuando alguien no nos lleva la razón, cuando alguien nos contradice, cuando alguien nos dice: no, no es como usted está diciendo, sino que hay otra manera de ver las cosas. Hoy vamos a mirar, hermanos, un joven que por causa de la soberbia perdió muchas cosas. Afortunadamente, hermano, en un momento determinado de la vida, él toma una decisión muy sabia, y Dios permite que nuevamente se le retribuya o se le devuelvan aquellas cosas que había perdido. Hoy nos encontramos frente a una de las parábolas más hermosas del Nuevo Testamento. Es la parábola
del hijo pródigo. La palabra pródigo quiere decir desperdiciado, el hijo desperdiciado, o el botaratas, como también le llamamos, una persona despilfarradora. Pródigo no significa que es mendigo, pródigo significa que es despilfarrador, que si le llega una moneda de 10 pesos, despilfarra una de 20. Una persona que de pronto puede, hermano, parecerse a nosotros, porque a veces como cristianos caemos en el error de ser pródigos también, despilfarradores. Podemos caer en ese error de no ser sabios para la administración, de gastar más de lo que nos entra, de tener egresos más elevados que los ingresos. De pronto muchos aquí pueden contar la historia de cómo en un día tuvieron un capital grande, una masa capital buena, pero que por causa del mal entrenamiento financiero hoy están muy limitados. Tal vez muchos tenemos esa historia. Yo tengo esa historia, hermano, de pensar y decir: si hoy me está yendo bien, mañana será mejor. Pero el futuro solamente el Señor lo conoce. Y hoy vamos a hablar de ese hijo despilfarrador. Este capítulo 15 se le conoce también como el capítulo de las pérdidas y los hallazgos. Pérdidas y hallazgos. 3 cosas se perdieron y todas 3 fueron halladas de nuevo. La primera es una oveja, la segunda es una moneda y la tercera es un hijo. Todas van en proporción diferente. Porque nótense que el primer relato es de 100 ovejas y de 100 se va una. O sea, se va el 1% del rebaño, solamente el 1%, queda el 99% allá. Luego dice que una mujer tenía 10 monedas y entonces también se le pierde otra moneda y entonces también esta mujer queda allí en un desequilibrio económico. Y ya en una ocasión hablamos qué significaba las 10 dracmas para una mujer y más si esa mujer era soltera. ¿Se acuerda que hablábamos, hermanos, que las dracmas son monedas griegas? El dinero de Grecia es la dracma. Y para los judíos era muy importante porque cada nivel que una mujer iba adelantando, cuando la mujer aprendía a hacer de comer, que era una niña, el papá le conseguía una dracma y se la daba como premio. Y cuando la chica aprendía ya a lavar y a hacer aseo, el papá le daba otra dracma y era otro premio. Cuando juntaba 10 monedas, la mujer estaba lista para un matrimonio. Así que, ojo las solteras, si ya tienen las 10 dracmas o le falta. Entonces cuando ya tenía las 10 dracmas, le hacían una diadema. Le hacían una diadema con esas 10 moneditas. Y en ocasiones especiales las solteras salían con sus 10 moneditas, su diadema de 10 monedas especiales. Y si la chica tenía ya las 10 monedas y se le perdía una, era porque entonces no había valorado el esfuerzo del papá. Significaba que no valoró los premios del papá. De ahí que está la urgencia y el afán de esta mujer de buscar, de barrer, de levantar camas, de barrer, porque Dios mío, cuando se entere mi papá, mi mamá, que me faltó una moneda, que dejé perder, extraviar una moneda, que simbolizaba lógicamente cultural muchísimo para la joven. Pero dice que fue encontrada. La parábola de la oveja dice que guardó las 100 ovejas y se va, hermano, se va a buscar la que se le perdió. Se va a buscar la que se le perdió. Y entonces la palabra de Dios dice, hermano, que la buscó por los valles, lo buscó por las montañas, por los montes, por los zarzales, hasta que la encontró.
Pero cuando vamos al hijo pródigo, vamos a encontrar algo que no es regular o no sigue la misma secuencia, no lleva la misma secuencia, porque a la oveja y a la moneda la fueron a buscar. Y cuando usted mira la parábola del hijo pródigo, fue hallado, pero no fue buscado. ¿Sí me hago entender? Al hijo pródigo ninguno lo fue a buscar. A la oveja sí y a la moneda también. Ahora la pregunta es, ¿por qué no fueron a buscar al hijo pródigo? ¿Por qué buscaron la oveja y por qué buscaron la moneda y al hijo no? Les pregunto, ¿vale más una oveja y una moneda que un hijo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vale más el hijo? ¿Y por qué no fueron a buscarlo? Por la arrogancia. Porque él tomó la decisión de irse. ¿Por qué más? ¿Por qué, hermano? Porque ya se le había dado todo. ¿Por qué, hermana? Porque tenía que aprender una lección. Pero la oveja no tenía que aprender una lección también. Bueno, está esa pregunta, ¿por qué le gastaron tiempo a la oveja y por qué le gastaron tiempo a la moneda, pero no le gastaron tiempo al hijo? Algunos hacen. Porque él tomó la decisión, ¿cierto? Bueno, la oveja también tomó la decisión de irse. La oveja iba con el pastor, la oveja estaba con el rebaño, pero la oveja también quiso buscar nuevos pastos. Bueno, es muy lógico, hermano, es muy lógico que la moneda jamás iba a volver a la billetera de la muchacha porque la moneda no piensa, es un objeto. La oveja no iba a volver porque la oveja tiene una mente irracional. De hecho, hermano, las ovejas son de los animales, uno de los animales torpes que no pueden encontrar el camino fácil. La oveja no es un perro ni es un gato, porque los perros se llevan lejos y los perros se devuelven. Yo conozco un señor que se le regaló un perrito y lo llevó a 2 horas de camino en carro y el perro le llegó a los 15 días otra vez a la finca. Asombroso, hermano, asombroso que el perro reconoció el camino, a las 2 semanas le llegó al hombre otra vez allá a la finca. Asombroso. Un hermano nos contaba también que un animal le había durado, también un perro, lo habían regalado para otro departamento, cercano, algunas 3 horas en carro, y también el perro al año le llegó otra vez allá. Al año estaba él jugando fútbol, dice que ni siquiera llegó a la casa, estaba en un polideportivo jugando fútbol y allá le llegó el perro. La oveja es un animal torpe en ese instinto de volver nuevamente al lugar de donde sale. Por eso las ovejas son animales que continuamente dependen de una persona. Ellos son totalmente dependientes del ser humano. No tienen ningún sistema de defensa. O sea, ellas ni pican, ni muerden, ni patean. No tienen un sistema de defensa las ovejas. Por eso las ovejas dependen 100% de los humanos, que alguien esté ahí. Aparte de eso, hay muchos parásitos que persiguen a las ovejas. Entonces por eso a la oveja tuvieron que irla a buscar, porque aunque es un animal, tiene una mente irracional y tiene una mente corta y un instinto limitado de regresar nuevamente al sitio. La moneda es lógico que es un objeto, jamás iba a volver. El hijo es un ser humano. El hijo es un ser humano, tiene una mente racional, tiene una mente despierta y sabía la provincia, el nombre del papá, sabía el sitio geográficamente donde vivía la familia. Por esa razón no van a buscarlo. ¿Sí soy claro, hermanos?
Por esa razón a Él no lo buscan, esperan que Él regrese. El escenario de la parábola la relata el versículo 1 del capítulo 15. Ahí es donde empieza todo. Todo empieza en el versículo 1 del capítulo 15. Dice así: se acercaban a Jesús todos, los publicanos y los pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Querían oír a Jesús. Les gustaba oír a Jesús. Les fascinaba. Eran dulces las palabras de Jesús. Pero oiga, estos eran pecadores. Estos eran pecadores. A los pecadores les gustaba la palabra de Jesús. Querían oírlo porque cuando oían a Jesús sentían que era vida lo que le estaba transmitiendo el Señor Jesús. Pero habían otros allí que llegaban también a oírlo. ¿Quiénes eran? Fariseos y escribas. ¿Pero a qué iban ellos? ¿A qué iban el segundo grupo? A juzgar lo que Jesús decía. Unos iban a oír lo que Jesús decía y otros iban a juzgar lo que Jesús decía. Hermanos, esta variable la vamos a encontrar siempre dentro de las personas que llegan a escuchar. Unos van a escuchar y otros van a murmurar. Unos van a salir bendecidos, van a salir fortalecidos, unos van a salir con una ternura en su corazón porque Jesús me habló, porque el Señor me habló, porque el Señor me dijo palabras hermosas, y otros van a salir dolidos. Otros van a salir diciendo: no me gustó esa prédica de hoy. Otros van a decir: me la echaron. ¿Quién le contaría al pastor el problema? Vamos a tener, hermanos, dos tipos de personas dentro de nuestros auditorios, dentro de nuestro público. Y usted no se preocupe, hermanos, cuando usted tenga que predicar la palabra. No se preocupe si alguien le dice: no me gustó lo que usted predicó. No se preocupe porque al Señor Jesús se lo dijeron antes que a usted. A Él se lo dijeron antes. Porque siempre le seguían dos tipos de personas. Unos que querían escucharlo, que sentían dulce esa voz, y a otros que la voz de Jesús les carcomía. Por eso, hermano, el Señor Jesús dijo que para muchos Él sería lugar de levantar y para otros sería lugar de desmenuzar. El que cayere sobre la roca será edificado. Jesús dijo: el que cayere sobre la roca será edificado, pero sobre el que le cayere la roca será desmenuzado. Está hablando de la palabra y del evangelio. La persona que pone su vida en el evangelio será edificado, pero sobre el que le cayere el evangelio será desmenuzado, hermano. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ojalá todos los que estemos aquí seamos del primer bando, del primer grupo. Que vengamos aquí y salgamos contentos, porque hemos venido a escuchar a Jesús. Hemos venido a escuchar su palabra. Cuando el Señor Jesús percibió la murmuración que estaban diciendo entre los fariseos, dice que entonces le lanzó unas parábolas. Y es ahí donde le lanza las parábolas de la oveja, de la moneda y del hijo pródigo. Ahí se desarrolló, hermano, el contexto de la parábola del hijo pródigo. Él comenzó diciéndole: un hombre tenía 2 hijos. Acuérdense que la oveja, él quedó con el 90%. Luego hubo una moneda que significaba también el 10%. Pero este caso simbolizaba el 50% porque solamente tenía 2 hijos y se le fue uno. Una pérdida tremenda.
pérdida tremenda para aquel hombre. Quedó con el 50% de los herederos. Se fue el primero. ¿Qué dijo el hijo menor? Padre, deme la parte de mis bienes que me corresponde. ¿Y el papá qué hizo? No hizo presión. El papá no se resistió. El papá le repartió, aún cuando esto era una forma irregular en el tiempo del Señor. Esto era una forma irregular. Cuando un hijo le decía al papá en vida, deme la herencia, le está diciendo, no me importas tú, me importa tu dinero. Me importa tus bienes. No me importas tú, me importa tus bienes. Y cuando nosotros vamos a mirar, tuvimos un estudio con los hermanos en un ayuno, creo que fue el ayuno hace 8 días, acerca del rey de Sodoma. Y mirábamos cómo el rey de Sodoma, cuando Abraham liberta a los que estaban cautivos, libertó a Lot y a toda la gente de Sodoma, dice que aquel rey le dijo a Abraham, quédate con el botín, con el ganado, con todos los bienes que rescató y entrégueme a mí la gente. Porque eso significaba que el rey apreciaba a la gente, porque la gente produce bienes, pero los bienes no va a producir gente. Le dijo, quédate con los bienes y deme a mí la gente, porque un rey sin gente tampoco es rey. Si un rey no tiene a quien gobernar, a quien mandar, entonces dejaría de ser rey. El rey de Sodoma le dijo, deme toda la gente y quédese con todo el oro, la plata, las vacas, todo lo que recuperó de más, quédeselo usted. Porque para el rey era más importante las personas que las cosas. Y las personas siempre van a valer más que las cosas, amado hermano. Porque las personas producen cosas, las cosas nunca van a producir personas. No cometa el error de dañar la paz de la casa, la paz de la familia. No cometa el error de dañar la paz del hogar si alguna cosa de la casa se daña. Porque a veces se pone uno muy bravo, a veces uno se enoja, discute, lanza palabras ofensivas porque quebraron un pocillo, porque quebraron un plato. Eso es un artículo necesario, pero es una cosa. La persona que quebró eso es una persona, es un humano. Primero pregúntele, ¿se hirió? ¿Se hirió? ¿Le saltó una esquirla de lo que se quebró? ¿Estás bien? ¿Te cortaste? ¿Te machucaste al caer eso? ¿Qué te pasó? Y luego sí mire las cosas que se dañaron. Gloria al nombre del Señor. Entonces el rey de Sodoma prefirió la gente, porque la gente era el respaldo de él como rey. Cuando el hijo le dice al papá, papá, deme los bienes, el hijo no está procediendo como procedió el rey de Sodoma. El hijo no prefirió la gente, que en este caso era el papá y el hermano, sino que en este caso él puso los bienes por delante. Quiero las cosas antes que las personas. Tenemos que examinarnos, hermanos, cuál es nuestro nivel de aprecio. Si yo aprecio a alguien por lo que me da, por lo que me tiene, por lo que me está brindando, o lo amo por lo que esa persona es, por lo que esa persona contiene adentro. Luego la Biblia nos dice que el papá no puso oposición, aun cuando era una forma irregular. El papá sintió dolor, pero se lo dio, porque siempre iba a tener en el corazón el muchacho la intención de irse y la intención de llevarse el dinero. Él siempre lo iba a tener, aun cuando el padre no se lo diera, él iba a tener su expresión, iba a hacer su intento de irse también. Luego dice que aquel hombre, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Quiero que nos detengamos aquí, hermano. Quiero que nos detengamos acá. Se fue lejos a una provincia apartada. Hay dos términos aquí. Primero dice que estaba lejos
hablando de geográficamente, lejos en términos de kilómetros, en términos de distancia, lejos, una distancia lineal. Pero luego dice que se fue para una parte que estaba ¿qué? Apartada. Apartada no es lo mismo que distante, no es lo mismo que lejos. Apartada significa no tienen las mismas prácticas que de donde él vivía. No tienen un mismo nivel cultural. Apartada quiere decir no practican la fe, no practican mi religión. Por eso cuando una persona deja de asistir a la iglesia, se le denomina apartado, se apartó de la fe. El término descarriado ya es un término cotidiano de nosotros, porque el término teológico, el término de la Biblia es una persona apartada, apartado, un apartado de la fe. Ya ese término que utilizábamos, que el maleado, que el remaleado, todos son términos ya, hermano, coloquiales que la gente utiliza. Y lo escucha uno más como entre movimiento misionero. Pero el término normal para alguien que se va del evangelio es apartado. ¿Para dónde se fue este hombre? Para una parte que geográficamente estaba lejos, pero que mentalmente, espiritualmente, estaban también distantes de la fe que profesaba la familia del muchacho. ¿Soy claro hasta aquí, hermano? Había un lugar donde tal vez cuando usted estudia la palabra va a encontrar que había una provincia donde criaban cerdos en alta proporción. Cuando usted estudia la Biblia va a encontrar en el capítulo 5 de Marcos que había una provincia, exacto, la provincia de Gadara o la tierra de los Gadarenos. Esa era una provincia de Israel. Israel tenía en el tiempo de Jesús 6 provincias. ¿Recuerdan cuáles eran? Galilea era una. Judea 2. No, Gadara no. Era Galilea, Samaria, Judea, Perea, Iturea y Decápolis. Esas eran las 6 provincias de Israel, hermanos. Porque el Señor solo, casi un 90%, usted va a escuchar que el Señor se movía en 3. Una que era Galilea, Samaria y Judea. Usted normalmente va a leer los evangelios y Él se movía en esas 3. Y habían otras 3 que estaban al otro lado del río. Decápolis, Perea e Iturea. Gadara era una ciudad que estaba dentro de Decápolis, era una ciudad. Oiga esto, hermano, oiga esto. ¿Por qué si eran israelitas, por qué criaban cerdos? Porque para los israelitas era una abominación la crianza, el pastoreo y comer cerdo. Había una razón milenaria con el tema de la crianza de los cerdos en una provincia de Israel. Era una provincia de Israel, pero estaban apartados. Por eso se le dice apartados, porque un día practicaron la fe, pero luego estaban en sus propias creencias. ¿Por qué se habían apartado de la fe? ¿De dónde viene que se apartaron de la fe? Esa región de Gadara, o de los Gadarenos, fue el sitio donde en el tiempo de Josué la tribu de Gad decidió quedarse. Allí hubieron unas tribus que se quedaron al otro lado. Y entonces al otro lado se quedaron las tribus de Gad y de Manasés, se quedaron al otro lado. Y entonces la región de los Gadarenos es donde se quedaron los de Gad, por eso se le dicen los Gadarenos. ¿Cuál era el propósito del Señor a través de la Biblia? La promesa que Dios le había hecho
a los antepasados, a los patriarcas, era que la tierra que les iba a dar tenía que comenzar conquistándose al otro lado del río. Al otro lado del río. Y cuando llegaron al río, esas tribus decidieron, la tribu de Gad y la tribu de Manasés, decidieron quedarse al otro lado. No pasaron al otro lado. Moisés les dijo, el mandamiento de Dios es que comencemos a conquistar al otro lado. Pero ellos dijeron, no, nos quedamos aquí porque son tierras fértiles, son tierras buenas, son tierras de pastoreo, tierras de ganado. Y entonces ellos se quedaron a ese lado. Y por eso se le llaman apartados, porque un día practicaron la fe del judaísmo, pero luego fueron conquistados por griegos y fueron influenciados por los griegos. Y miren, tanto se apartaron que en el tiempo de Jesús criaban cerdos, vivían de cerdos, en vez de vivir de ganados como las vacas o como las ovejas, como normal y tradicionalmente lo hacían todos los judíos. ¿Sí soy claro, hermano? Y llegaron a amar tanto los cerdos que cuando el Señor Jesús libertó a un hombre que tenía una posesión diabólica de más de 7,000 demonios, porque la Biblia dice que aquel demonio que imperaba en aquel hombre habló y dijo, me llamo Legión, somos muchos. Y una legión viene del término de las conquistas romanas. Los romanos fueron los primeros que acuñaron ese término legión. Una legión romana estaba compuesta de 7,000 hombres de a pie y 150 hombres de a caballo, 150 oficiales. 7,000 soldados de a pie, soldados regulares y 150 oficiales. Y el demonio dijo, somos una legión. Es tremendo, ¿cierto, hermano? ¿Cómo puede tener capacidad un cuerpo humano de almacenamiento de poder espiritual, de seres espirituales? Una legión, y por eso dice la Biblia que nadie le podía dominar. Por eso la Biblia dice que había sido amarrado con cadenas y con grillos en muchas ocasiones, pero que reventaba esas cadenas, reventaba los grillos, y dice que nadie le podía dominar, ninguno le podía hacer frente. Y ese hombre estaba allí en la región de Gadara, y cuando el Señor echó fuera esos espíritus, libertó el hombre, dice que los demonios le pidieron autoridad, permiso de entrar en los cerdos. Ahora, hermano, no crea, hermano, lo que algunas iglesias o algunas sectas dicen acerca de no comer cerdo porque los cerdos quedaron endemoniados de ahí en adelante. No crea eso, hermano. No crea eso. Porque la Biblia dice que aquel hato de cerdos, imagínense, hermano, si los cerdos son locos, ¿cómo será un cerdo endemoniado todavía? Sí, si usted le saca la ecuación, porque el evangelista dice que eran como 2,000 cerdos, y si había una legión que eran 7,000, entonces les tocó como de a 3,5, como de a 3 demonios y medio para cada cerdo. Pero los cerdos no hicieron solamente correr. Dice que había gente paciendo los cerdos. No era solamente el endemoniado que estaba ahí. Los cerdos sacaron corriendo a los que los cuidaban. Los cerdos atacaron a todo mundo. Los cerdos se enloquecieron. Empezaron a derribar casas y a derribar cercos. Los cerdos empezaron a trillar los cultivos hasta que corrieron a un precipicio, a un acantilado que daba al mar, y dice la escritura que allí se tiraron todos, se lanzaron los cerdos al vacío, cayeron al agua, y dice que se ahogaron todos. Una estampida tremenda. Hermanos, la Biblia dice que todos los cerdos se ahogaron. ¿Creen ustedes que esos demonios se ahogaron también ahí? Por ahí están todavía.
Los que se ahogaron fueron los cerdos, pero no los demonios. Pero hay quienes dicen que no hay que consumir cerdo porque los cerdos tienen demonios. Y la carne es mala. Entonces, mi amado hermano, esa provincia apartada, hay una alta probabilidad que esté apuntando a la región de Gadara, una región apartada de la fe, una región donde no practicaban lo que el judaísmo enseñaba, una región que un día fue conquistada por israelitas, pero que al paso del tiempo se fueron distanciando de la fe y ahora tenían cada uno sus prácticas. Luego dice la Biblia que cuando ven toda la cantidad de cerdos ahogados, pues eso significaba una pérdida enorme para los granjeros. Significaba una pérdida enorme, pero por otro lado tenían una ganancia enorme, porque ahora el que los asustaba, el que los azotaba de camino, el que no los dejaba dormir, porque dice que de día y de noche daba grandes alaridos y gritos por las montañas. Dice que dormía entre los sepulcros y comía de ellos. Ese hombre que andaba desnudo y dice que se cortaba con piedras. Ese hombre que era el terror del pueblo, ahora dice que estaba sentado, bañado, vestido y en su juicio cabal. Era una gran ganancia para la región también, hermano. A los cerdos los habían podido dominar todo el tiempo, pero ese hombre no. Y ahora ese hombre estaba compartiendo de lo que había pasado, hablando de lo que había pasado, y dice que tuvieron miedo, tuvieron temor. Uno no entiende esta generación, uno no los entiende. Querían amarrar al hombre y dominarlo y sacarlo de los contornos, y cuando alguien vino, que era el Señor, y los compuso y los regeneró y lo dejó trabajando bien, cuerdo, normal, entonces les dio susto. Y dice que le rogaron al Señor y lo expulsaron de la región. Vete, salga. Estábamos más contentos con nuestros cerdos que con este hombre ahí sentado. Expulsaron al Señor. Ahí nos damos cuenta, hermano, cuán apartados estaban ellos de la fe en Dios. Cuán distantes estaban ellos de la fe de Dios. Luego dice la palabra del Señor, después de que el hombre se fue para la provincia lejana y apartada, dice que desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Oiga, aquí vamos a hablar de las pérdidas que a veces hacemos nosotros. A veces muchos hemos tenido, repito, pérdidas, pero otros las han tenido peores porque son pérdidas que se han vivido y se han derrochado perdidamente, ¿cierto? Y no solamente los derroches o las pérdidas se pueden hacer por los vicios. Algunos pueden ser botaratas en las comidas. Algunos pueden ser pródigos en la cocina, porque desperdician alimentos. Porque los días en que se arreglan las neveras, en que se hacían las neveras, se botan carnes, se botan pollos, se botan pescados, se botan frutas. Que eso se mira, hermano, que eso se mira. Cuando el Señor Jesús multiplicó panes y peces, dice que comió una multitud de al menos unos 8,000 personas. Comieron y de lo que sobró, los discípulos recogieron 12 cestas, 12 canastas llenas de todos esos pedazos. Pero la razón y la idea de recoger todo eso no vino de los discípulos. Esa idea vino del Señor Jesús. Les dijo, vayan y recojan todo lo que quedó para que no se pierda nada. ¿A qué me refiero yo que esa idea vino del Señor? Me refiero a que el Señor no es amigo de los desperdicios. El Señor no se agrada de los desperdicios que a veces nosotros hacemos. Por favor, amado hermano, preparemos lo que mentalmente
tenemos como cálculo que nos vamos a comer. Tratemos de trabajar de una forma mesurada, porque el Señor no es amante a esos desperdicios. Y de ahí que a veces nosotros somos también despilfarradores o somos pródigos dentro de nuestras cocinas. Luego dice la Escritura, cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Un poeta antiguo dijo: oh mundo, si no se acabara toda la presente sería bueno. Tenga en cuenta, amado hermano, que cuando nosotros hacemos cosas sin la dirección de Dios, esto podrá satisfacernos por algún tiempo. Esto podrá ser alimento y felicidad por unos días. Pero vendrá el momento en que la llave se cierra, vendrá el momento en que esa felicidad se acaba, porque el mundo no nos puede hacer felices. El mundo nunca tendrá la satisfacción total de nuestra alma. Lo intentó Salomón, hermano, Salomón lo intentó. Salomón el escritor, Salomón el sabio, Salomón el rey. Tuvo muchísima fortuna, muchísima ganancia. Tuvo tanta fortuna que en el tiempo de Salomón, la Biblia dice que la plata no tenía precio. El material, el metal plata, no tenía precio. Dice que la gente encontraba la plata como fueran piedras, cascajo en las calles, porque no tenía ningún valor dentro de Israel. No se hacía una cadena, no se hacía un anillo, nada se hacía, no habían monedas, nada. Durante 40 años la plata, el metal plata, no valía, estaba botado, porque todo se compraba con oro o con piedras preciosas. Era la época, se le llama la época dorada de Israel, la época dorada porque había una superabundancia de oro en el tiempo del rey Salomón. ¿Y cómo les parece, hermanos, que al rey Salomón tenía tanto oro que tuvo una idea, y la idea fue de mandar a forrar todos los escudos de los guerreros, forrarlas con oro? Ya no sabía qué hacer con el oro. Tenía un palacio totalmente cubierto de oro por todos lados. Tenía un templo cubierto de oro por todos lados. Tenía una casa de verano cubierta de oro. Y ya no sabía qué hacer con tanto oro. Y mandó a forrar todos los escudos de los guerreros con oro purísimo. Y por eso la plata no valía. Porque había tanta abundancia de oro que un soldado normal salía a la guerra con tremendo escudo de oro. Y eso no lo habla la Biblia de ningún otro reino, de ningún otro rey, que saliera la gente a marchar con escudos de oro. Es como si aquí a la iglesia todos llegáramos con una Biblia con forro de oro. ¡Wow! La iglesia de Limonar es una iglesia bendecida y próspera. Ya no usan el hule ni el cuero para forrar la Biblia, sino que son láminas de oro. Por eso la reina de Saba, cuando fue a mirar el estado del reino de Salomón, algo que le asombró a la reina, dice que lo que más le asombró a la reina era el estado de los siervos de Salomón. Y le dice: oye, Salomón, tu sabiduría es genial, la casa es bonita, el templo es bonito, sus caballos son bonitos. Pero nada de eso me impresiona, porque he visto caballos bonitos, he visto casas bonitas, he visto palacios bonitos. ¿Sabe qué me impresionó, Salomón? El estado en que usted tiene a su gente, a sus siervos. Y ella le dice claramente: es que sus siervos visten, comen y duermen mejor que los príncipes en mi reino. A los esclavos y a sus soldados los tiene mejor que los príncipes de mi estado. Tremendo, hermano. Salomón tenía tanta abundancia que le dio rienda suelta al hedonismo. Hedonismo es la vida por el placer. La vida por el placer. Es un término acuñado por los griegos, la vida por el placer. La vida vale según la disfrutes, según cuánto la disfrutes. Es una ideología
griega. La vida vale según cuánto tú la disfrutas. Y Salomón se inclina, después de 20 años de rectitud, tiene 20 años de extravío. Él reinó 20 años siendo recto y luego 20 años de extravío. Y se vuelve un rey pródigo. Empieza a conseguir cosas innecesarias. Dice que empezó a comercializar caballos de Egipto, que empezó a comprarle a los españoles, porque dice que había una ruta desde Jerusalén, había una ruta desde el puerto de Jope, había una ruta hasta Tarsis, y esa ruta duraba 3 años para ir y volver. Y cuando volvía, esas rutas venían llenas ¿de qué? De micos y de pavos reales y de gallinas, de animales. O sea, ya no sabía qué hacer Salomón con tanto dinero. Empezó a comprar micos, empezó a comprar animales, caballos costosísimos. Empezó a volverse un rey pródigo. Y repito, él gobernó 20 años bien y 20 años extraviado. El corazón se extravió de él. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y empezó Salomón también a malgastar. Dice el libro de Eclesiastés, dice que Salomón dijo: yo fui el hombre que no le he negado nada al corazón. ¿Se imagina, hermano, una persona que no le niega nada al corazón? ¿Cuántas cosas le pide su corazoncito, pero usted se las niega porque no puede? ¿Cuántas cosas queremos pero no podemos? Dice que él no le negó nada al corazón porque tenía todas las posibilidades. Si Salomón hubiera estado en este tiempo, imagínese, sería dueño de aviones, de helicópteros, de jet, tendría el celular más fino que existe, mantendría en Las Vegas, mantendría en Dubái, dice que no le negó absolutamente nada al corazón. Pero, aunque no le negó nada al corazón, fue un hombre insatisfecho porque dijo: vanidad de vanidades, todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. No le negó nada al corazón, pero sin embargo dice que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Vivió afligido. Aunque gastó mucho, vivió muy afligido. Aflicción de espíritu. Luego nos dice esta parábola que todo se acabó. Dice que empezó a faltarle, llegó una gran hambre a aquella provincia, comenzó a faltarle, se acabó el gozo, se acabó la alegría, se acabaron los amigos, los que estaban cerca de él para invitarlo, para llevarlo, para traerlo, se acabaron porque se acabó el dinero, se acabó todo. Y luego dice que uno de los ciudadanos se lo llevó a apacentar cerdos. Llegó a donde él jamás pensó haber llegado. Llegó a un punto de la vida tan bajo que tuvo que hacer lo que siempre el papá le había dicho: nunca haga esto, hijo. Llegó al punto de apacentar los cerdos. Llegó al punto crítico, hermano. Y dice que deseaba llenar su vientre con lo que comían los cerdos. Era una planta llamada algarroba. Pero dice que nadie le daba, ni siquiera los cerdos. Cuando él intentó a comer, tal vez los cerdos le mandaron allí mordiscos para defender la lavaza, para defender las algarrobas. Nadie le quiso dar ni siquiera los cerdos. Ni siquiera los cerdos. Cuando esto le pasó, ¿qué dijo? Versículo 17, volviendo en sí. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Esta palabra, volviendo en sí, me hace acordar, hermano, me hace acordar de un rey llamado Nabucodonosor, que levantó sus ojos al cielo y la razón le fue vuelta. Y cuando la razón le fue de vuelta, dijo este hombre allí: alabo y bendigo al Dios de los cielos, porque el hombre es grande cuando Él lo decide. Él quita y pone reyes. Reconoció la soberanía de Dios. Este hombre reconoció, hermanos,
Y cuando él vuelve al padre, él dice algo muy importante. Oído a esto, hermano, oído a esto. Él dice algo muy importante, y es que cuando vuelve donde el papá le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Oiga esto, hermano, hay dos tipos de pecado. Hay dos gradas en cuanto al pecado. Cuando un día le preguntaba a los hermanos: ¿qué es pecado? ¿Y cuál es la causa del pecado? Todos me respondían: el infierno, la condenación. Y todos me respondían: la condenación, el pecado conduce. Y yo les decía: definitivamente el pecado nos conduce al infierno. Sí, claro, sí. Y luego voy más adelante en el Nuevo Testamento, hermanos, nos dice que hay pecado de muerte y que hay pecados que no son de muerte. Y aquí nos habla de ese tipo de pecado, hermano. Aquí nos habla que el hombre hizo doble pecado, pero esos pecados no tenían la misma connotación. Dice: he pecado contra mi Padre del cielo y he pecado contra ti, mi Padre de la tierra. ¿Sí me hago entender, hermano? Pecado doble. Pecado contra el Creador y pecado contra la creación. ¿Saben ustedes, hermanos? Nosotros los humanos cometemos doble pecado. Pecamos contra Dios y pecamos contra el prójimo. Y a veces creemos que es solamente necesario yo venir y pedirle perdón a Dios. Yo ya me arrepentí, no necesito pedirle perdón a nadie porque yo ya me arrepentí. Pero resulta, hermanos, que la Biblia nos enseña que una restauración completa viene con la humillación y viene con la reconciliación de las dos personas, la persona de Dios y la persona que hemos ofendido también. Bueno, así no diga usted amén. Debemos aprender a reconciliarnos con las dos personas, con la persona espiritual que es Dios, y reconciliarnos con la persona que hemos ofendido, que hemos agredido. Lo hermoso de pedirle usted perdón a Dios es que Dios le va a decir: te acepto, hijo. No hay problema. Tus pecados son borrados. Es más, mira que voy a tomar tus pecados y los tiro atrás y nunca los voy a volver a mirar. Y el problema con el ser humano es que el ser humano no hace eso. Ese es el problema con el ser humano. El ser humano se puede parar y decir: nunca le voy a perdonar eso. Usted verá, yo no le perdono eso, y se puede parar ahí en ese dicho. Pero lo importante es que usted aprenda, hermano, a pedir perdón. No había una condición. Mire, este muchacho no venía a ponerle condiciones al papá. Él sencillamente le dijo: Padre, he pecado contra Dios y pequé contra ti. De ahora en adelante solo necesito es que me dejes trabajar en tu finca. No hubo una condición. Pues yo vine, papá, a quedarme y necesito que me devuelvan mi habitación y me devuelvan mi cama. Y necesito que me restituya todo lo que era, todo lo que yo tenía antes. Necesito eso. No, él no puso ningún tipo de condición para volver a la casa. Padre, yo he vuelto aquí, estoy a tu disposición, no me tengas por hijo, porque ahora en adelante sencillamente voy a ser ¿qué? Un jornalero más. Un jornalero más. Y mire, hermano, lo que hizo el padre, que quiero que nos detengamos ahí. Versículo 22 dice: el padre dijo a sus siervos: saquen el vestido, el mejor vestido, vístanle, póngale un anillo en su mano y póngale calzado en sus pies. Hermano, tome nota de estas tres cosas. Tome nota de estas tres cosas. Las tres cosas que el hijo pródigo había perdido: el vestido, el calzado y el anillo. ¿Por qué las había perdido? Por la soberbia de corazón. Él había perdido tres cosas muy importantes para un hijo en ese tiempo. Tres cosas había perdido. ¿Cuáles son?
vestido, calzado y anillo. Era muy importante, hermanos, era muy importante que él tuviera anillo. Muy importante. Porque el anillo era la firma de una persona importante. El papá no era cualquier persona, era una persona que tenía jornaleros, era una persona que tenía ganado, era una persona rica de ese tiempo, una persona hacendada. Tenía un anillo y ese anillo no era para lucirlo, era el anillo donde lo mojaban con cera líquida y lo ponían en los documentos. Hacían un documento, lo enrollaban, tomaban el anillo, lo untaban de cera líquida y se lo pegaban donde quedaban unidas las dos puntas. Le colocaban un peso, la cera se secaba y él quedaba sellado. Solamente se podía romper el sello cuando era recibido ya por la persona que lo necesitaba. El sello solo lo portaba el papá y el papá se lo entregaba como herencia al hijo mayor. Y mire aquí que no se lo está entregando al mayor, hermano. ¿Quién lo está recibiendo? Lo está recibiendo el menor. Oiga esto, hermano. Cuando el Señor dice la parábola, el Señor sabe por qué le está diciendo esa parábola a los judíos. Porque en la vida real, en la vida de la constitución de la política de Israel, en la vida social, había ocurrido eso en Israel. El hijo menor de Isaac, el hijo menor era Jacob. El mayor era Esaú. Pero las promesas de Dios no vinieron al mayor, sino que vinieron ¿a dónde? A Jacob, que era el menor. Cuando en la parábola habla esto de que el menor recibe el anillo, lo que le está diciendo el Señor Jesús, le está diciendo que muchos han actuado como fue Jacob, que estuvo en Israel, que estuvo en Egipto, que se creyó perdido, pero que el Señor lo volvió y lo trajo. Y en vez de hacer el hijo primogénito a Esaú, hizo el hijo primogénito al menor, que era Jacob. Dios estaba comparando la historia de Israel con la historia del hijo pródigo. ¿Sí soy claro hasta aquí, hermanos? Dios está trayéndole eso a la mente. Jesús le está trayendo esa historia a Israel. Se le dio el anillo como si fuera el hijo mayor. ¿Qué hizo, hermano, que este hombre le diera el anillo? Dice que cuando lo vio fue movido a misericordia. Ese es el mensaje central de la parábola. El hombre fue movido a misericordia. ¿Qué es misericordia? Dios tiene, hermano, tres cualidades maravillosas, hermano. Una de ellas se llama justicia, la otra misericordia y la otra gracia. Y todas tres tienen una relación. La justicia es cuando a alguien se le da lo que se merece. Lo justo, exacto. La misericordia es cuando se le da algo que no se merece. La gracia es cuando se le da mucho más abundante de lo que se merece y de lo que no se merecía. El Señor habla de que aquel padre fue movido a misericordia, le dio al hijo lo que el hijo no se merecía. La iglesia tiene bendiciones que no nos merecíamos. Tenemos abundancia de bendición, de pan, abundancia de misericordia, y eso, amada iglesia, no lo merecíamos. El anillo se le dio a él, aunque no se lo merecía. Se le dio ese anillo, pero no se lo merecía. El anillo representa pacto, representa amor, representa la autoridad del Padre. En la Biblia hay una promesa, y esa promesa es la que Dios le da a Zorobabel. Se encuentra esa historia en Ageo.
Mire lo que Dios le dice a Ageo en una promesa. Ageo en el capítulo 2. Gloria al nombre de Cristo. Capítulo 2, versículo 22. Ageo está cerca de Zacarías. Mira lo que Dios le dice a Ageo, a Zorobabel, perdón, en el capítulo 4, capítulo 2 de Ageo, capítulo 2, versículo 22. Dios le da una promesa a Zorobabel. Dice: trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Mire la promesa para Zorobabel: te voy a poner como anillo de sellar. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel fue un gobernador que trajo la primera expedición desde Babilonia y desde Persia hasta Jerusalén otra vez. ¿Quién era este Zorobabel? Dice que era hijo de Salatiel. ¿Quién era Salatiel? Salatiel era hijo de Jeconías. ¿Y quién era Jeconías? Era hijo del rey Josías. Hijo del rey Josías. O sea, Zorobabel venía de una descendencia de reyes. Venía de reyes. Tenía una sangre real. Había un tipo de gobierno que se llama la monarquía. Y la monarquía es cuando se trasciende el reino a las generaciones futuras. Una familia toma reinos y reinos, se llama monarquía. Israel era gobernado por una monarquía. Josías era el gran rey Josías, el rey que se enamoró de Dios. Tuvo un hijo que se llamaba Jeconías. Jeconías tuvo un hijo que se llamaba Salatiel, y Salatiel tuvo a Zorobabel. Zorobabel jamás llegó a ser rey. No llegó a ser rey nunca. Porque el reino fue interrumpido por los babilonios y por los persas. De ahí en adelante no ha tenido más rey. Después de los hijos de Josías, no ha vuelto Israel a tener un rey. Le pertenecía el reino, hablándolo así humanamente, le pertenecía el reino a Zorobabel, pero el Señor le dijo a Zorobabel: aunque no seas diplomáticamente el rey, yo te voy a poner a ti como mi anillo para sellar. Israel continuará a través de ti. Y ese Zorobabel es un descendiente directo de Jesucristo, es parte de la línea mesiánica. El anillo era muy importante. Cuando Jesucristo fue crucificado, dice que lo pusieron en una cueva y que sellaron la cueva, le pusieron una roca, y entonces alguien dijo, los discípulos de ese Jesús andan diciendo que ese Jesús va a resucitar al tercer día. No sea que los discípulos de él vengan de noche y roben el cuerpo. Dice que entonces el gobernador romano mandó a que sellaran la puerta. Y sellar era ponerle sellos de goma, sellos de cera líquida por todo alrededor de la puerta. Le pusieron sellos y nadie podía alterar esos sellos. Tremendo, ¿cierto, hermano? El gobernador se quitó ese anillo. Tenía la impronta ahí del Imperio Romano. Le dio la cera y le dijo: vayan ustedes y me sellan bien esa puerta. Póngale en todas las junturas, póngale en sellos y nadie la podrá abrir. Pero resulta, hermano, que el Señor, estaba el cuerpo ahí, pero dice que Él descendió a las profundidades de los abismos, se internó hasta el corazón de la tierra. ¿Y qué estaba haciendo Cristo allá? Despojando a la muerte de las llaves del abismo.
y llevó cautiva la cautividad. O sea, cogió la cautividad que cautivaba el alma del hombre en el infierno, cogió la cautividad y la encerró y le echó llave y dijo: ahora yo tengo la llave. Y teniendo él la llave resucitó y con esa misma llave rompió todos los sellos de la puerta. Así que, hermano, mire lo importante que era el anillo, lo importante. Él lo había perdido por su desobediencia, por su rebeldía. Lo primero que el Señor, el Padre dice: hay que devolverle la honra a este hombre, hay que devolverle la autoridad. Con eso estaba diciendo: Él me va a reemplazar cuando yo me muera. Él va a quedar a cargo de todos los documentos. Luego dice que él mandó a ponerle un vestido. El vestido representa santidad, pureza, limpieza, pudor, modestia. En Eclesiastés dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. En Apocalipsis dice que a la iglesia que llega al cielo se le manda a poner un vestido de lino fino, limpio, resplandeciente, hermoso. La rebeldía del muchacho había hecho que llegara con harapos. Él llegó allí con harapos, sucio, desfigurado su manera de vestir. No era codiciable, había dormido en la calle, había dormido con puercos, con cerdos, traía mal olor, mala apariencia. Y esos vestidos estaban representando la santidad del hogar. Esos vestidos representaban la aceptación del Padre. Pero aparte de eso también dice: hay que ponerle calzado, porque llegó a pie limpio. Llegó a pie limpio. En el tiempo de Jesús solo los esclavos andaban a pie limpio, solo los esclavos. Solo los esclavos. Los únicos que tenían, hermano, un estatus alto y andaban descalzos eran solamente los sacerdotes en el día de la expiación. Se quitaban los zapatos y hacían la expiación a pie limpio. Pero para la comunidad en general, los únicos que andaban descalzos todo el tiempo eran esclavos. Cuando Él llega a pie limpio, eres esclavo de vicios, eres esclavo de mal, eres esclavo de pecado. Y digo que vicios porque cuando el hijo mayor se dio cuenta que él había llegado, dice que él llamó al papá y le dijo: ¿es que no te acuerdas cómo la gente venía y nos decía que nuestro hermano había malgastado todos los bienes, perdidamente viviendo y durmiendo con rameras y con borrachos? Esclavo del mal, esclavo del pecado, llegó a pie limpio. Por eso él le decía: papá, no soy digno de ser su hijo, porque no tengo anillo, porque no tengo vestido, porque no tengo zapatos. Los zapatos representaban una dignidad, porque el papá vivía, porque era una persona de una casa honrosa. Oiga eso, hermano, con los zapatos era la firma para hacer un negocio creíble en el tiempo del Antiguo Testamento y en el tiempo del Nuevo también. Si alguien no tenía zapatos, no podía negociar. ¿Sí sabían eso? El zapato era la prenda de garantía de un negocio serio. Mire lo que dice el libro de Ruth. Ruth 4:7. Ruth capítulo 4, versículo 7 dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y a los contratos, que para la firmación de cualquier negocio, uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente de Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz
Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, todo lo que fue de Kelión y todo lo que fue de Malón. ¿Cómo sellaron ese negocio? Según allí la Biblia, ¿cómo sellaron el negocio? Él le compró las tierras a unos familiares. Y para que la gente se diera cuenta de que había comprado la tierra, se quitó el zapato y se lo pasó al otro, y el otro le pasaba el zapato. Era señal de un negocio prestigioso y responsable. Ahora, si alguien no tenía el zapato, nunca jamás podía hacer un negocio. Es como hoy día cuando alguien tiene un mal data crédito. No puede hacer un crédito porque por todo lado está reportado. Entonces, la economía del hijo pródigo dependería 100% de ahí en adelante porque no tenía zapatos para dar en cambio. Miren lo importante que eran esas tres cosas. No tenía vestido, no tenía anillo y tampoco tenía zapatos. Pero el Señor se movió a misericordia, el Padre se movió a misericordia y mandó a traer aquellas tres maravillosas bendiciones. El sello, dándole la diplomacia de hijo mayor. El vestido para que recobrara su dignidad delante de la gente. Y los zapatos para decirle a la gente, él no es un esclavo de la finca. Tienen que respetarlo porque él no es otro esclavo, él no es otro trabajador, él es mi hijo. Porque los que tenían zapatos en las casas solamente eran los hijos. Amado hermano, el zapato es comparado con el apresto del evangelio. El zapato es comparado con el evangelismo. Es comparado con el deseo de ganar almas. El zapato en la Biblia es comparado con el que lleva buenas nuevas, con el que va por los lugares escarpados, llevando la palabra. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que lleva las buenas nuevas de salvación. La iglesia debe tener ese apresto, debe tener zapatos espirituales para llevar la palabra, no solamente para esperar que nos traigan, sino nosotros también aprender a llevar. Mire, hermano, cuántas cosas se pueden perder por la soberbia. Este muchacho había perdido esas tres enormes bendiciones. Pero la Biblia dice que el hombre, el Padre movido a misericordia, dijo, este era muerto y ha revivido, este era perdido, pero hoy es hallado. Hermano, si usted ha perdido bendiciones en la vida espiritual, aquí está el que nos ayuda a hallar, a encontrar esas bendiciones. Nada quedó perdido. En los planes de Dios, nada se queda perdido, excepto si alguien no lo quiere buscar. Si alguien no quiere buscar lo que se perdió, no va a llegar jamás. Pero todo lo que emprendamos en buscar después de que hemos perdido, lo vamos a hallar en el nombre del Señor. Dígnese a estar sobre sus pies.